Sí, profe. Ok. Como todos están de acuerdo en grabar la clase, pues vamos a grabarla. Ahí les estaremos pasando el link para que la puedan revisar. Como les dije, la idea de hoy es ver el tema de ingresos, los ingresos ordinarios, que es el tema, el último tema. Este tema de ingresos ordinarios corresponde a la norma internacional de información financiera número 15, que es la NIF 15. Esta es una norma que desde el 2018 pues entró en operación o en vigencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. El tema de reconocimiento de ingresos, bajo esta norma, la NIF 15, es un poquito diferente, es un poco diferente a lo que ustedes tradicionalmente habían visto en contabilidad básica. Este tema está más enfocado a lo que son ingresos por contratos, no a los ingresos normales de las ventas que ustedes vieron en contabilidad básica. Es decir, no está relacionado directamente con las ventas de mercancías o de servicios. En cuenta 1 o en cuenta básica, ustedes hacían asientos cuando vendían mercadería, decían, no sé, digamos, podían decir bancos contra ingresos por ventas o cuentas por cobrar contra ingresos por ventas. ¿Sí? En este apartado, en este tema del reconocimiento de ingresos, que está en la antología a partir de la página 162, es un poquito diferente. Dice ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. ¿Qué significa eso? Ok, es algo sencillo. Estos ingresos van a estar en función de lo que yo puedo contratar con un cliente por medio de un contrato. Ejemplo, digamos que ustedes contratan con un arquitecto para que les construya una casa. Entonces, ahí hay un contrato de por medio, donde en ese contrato se establece que ustedes le van a pagar al señor, al arquitecto, para que le construya una casa con ciertas características. Entonces, el cliente, que son ustedes, el que está contratando los servicios, entonces en ese contrato va a estar establecido, ok, cómo se va a ir desarrollando esa, esa construcción de la obra. Es decir, cuánto tiempo va a durar, cuándo inicia, cómo le voy a pagar. Es decir, esas serían las contraprestaciones. Conforme vaya avanzando la obra, yo le voy a tener que ir pagando. Es decir, no es que yo le voy a pagar toda la obra en un solo tracto, no. Yo puedo irle pagando conforme vayamos avanzando en el tiempo. Entonces, esos son los tipos de contratos. Ese es un tipo. Otro tipo de contrato muy común que ustedes tienen ahí y que todos ustedes tienen un contrato que tal vez no se han dado cuenta, pero es un contrato, bueno, digo que todos porque partamos del hecho que todos son los dueños de sus líneas de celular. Entonces, cuando ustedes van al operador de telefonía, al operador telefónico, ya sea Lice, ya sea Movistar, sea Claro, sea cualquier otro operador, entonces ustedes contratan un servicio. Cuando ustedes contratan esos servicios o esos planes, ¿qué están contratando ustedes ahí? ¿Qué están pagando ustedes por la cuota que están pagando? Alguien que me explique qué pagan, qué compran ustedes cuando tienen un plan con un operador de telecomunicaciones. ¿Qué están recibiendo ustedes a cambio por ese pago? Ya sea en prepago o pospago. ¿Qué están recibiendo? Alguien que me diga, ¿qué están recibiendo ustedes? ¿Qué servicio están recibiendo? Un servicio de telefonía. Sí, pero ¿qué Y significa? internet. Internet también, profe. ¿Perdón? El internet. Ok, vea, tenemos el servicio de internet. Por ahí mencionaron el servicio de telefonía. Ok, pero ¿qué es telefonía? Porque también tenemos que saber qué es telefonía. ¿A qué le llamamos telefonía?
Ah, ok, ustedes cuando Profe, algo contratan, intangible, ¿no? perdón, Algo intangible, diría yo. algo intangible, pero no, sí, algo intangible, pero usted tiene un servicio, como por ejemplo, como dijo el compañero, el Internet. Usted tiene derecho a usar el Internet. Usted tiene, contrata, cuando usted alquila o contrata un plan de esto, usted tiene derecho a usar cierta cantidad digamos, de velocidad de Internet. Ese es un ejemplo. Pero ¿qué más está contratando usted cuando eh, contrata, digamos, esos servicios, quiere esos servicios? Ok, por ahí nos dice Marisol que cierta cantidad de minutos de llamada, correcto. Entonces, dentro de ese plan que ustedes están pagando internet, están pagando mensajería, que por ahí están diciendo, y están contratando también lo que es la llamada, lo que es voz, ¿verdad? Entonces, vean que ahí ya ustedes en un solo contrato, porque ustedes cuando quieren una línea telefónica, tienen que firmar un contrato. Y por ese contrato, por esos servicios, que es de telefonía, que es de mensajería, que es el uso de las redes, que es el uso del internet, etcétera, etcétera, ustedes van a pagar una cierta cantidad, ya sea en pospago o prepago, ¿verdad? Pero van a pagar un monto por esos servicios. Entonces, vean que ahí estamos en presencia de contratos. Entonces, bajo esa línea, ¿verdad? Bajo esa línea, entonces vamos a tener que esos ingresos que va a tener el operador, digamos el ICE, Movistar o Claro, o ahora Liberty, ¿verdad? Que también está metido en eso, en esta nueva empresa. Entonces, cuando va a registrar los ingresos, él ya no va a decir ingresos por X, no. ¿Por qué? Porque él va a tener dentro de esa tarifa, digamos que si fuera un servicio postpago, es decir, dentro de ese plan que usted paga, por ejemplo, 20,000 colones por mes, el operador telefónico va a tener que decir, de esos 20,000, ¿cuánto es para el internet? ¿Cuánto es para la mensajería? ¿Cuánto es para las llamadas telefónicas, lo que es voz? ¿Cuánto es para el uso de redes sociales? Y bien, también cuánto es para el pago del aparato telefónico, porque muchas veces dentro del plan incluye el aparato. Entonces, ahí el operador tiene que hacer esa distribución. Tiene que hacer una asignación de ese monto que está cobrando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok. Como la misma norma nos dice, y como está explicado en el capítulo, dice, para el reconocimiento de los ingresos, uno, primero hay que identificar el contrato. Es decir, yo tengo que tener claro qué es el contrato, en qué consiste ese contrato que yo estoy firmando. Ok. ¿Qué otros tengo que determinar? Si hay alguna combinación de contratos o si hay alguna modificación. Porque los contratos pueden ser firmados hoy y mañana se le pueden modificar. Entonces, yo necesito identificar claramente el contrato. Recuerden que un contrato es bilateral. ¿Qué significa bilateral? Bueno, que hay mínimo dos partes, A y B. Una parte se compromete, ¿verdad?, con obligaciones, ¿verdad?, a cumplir tal cosa y a otra a pagar por eso. Volviendo al ejemplo de la construcción de la casa, usted contrata a un arquitecto para que le diseñe y le construya la casa. A cambio de eso, usted tiene que pagarle. Esa es la contraprestación. Segundo punto, hay que identificar cuáles son las obligaciones de desempeño. ¿Qué es eso que yo le estamos hablando anteriormente? En el caso del celular, las obligaciones del desempeño serían eso: la mensajería, la de internet, el uso de redes sociales, la voz, ¿verdad? Es decir, es todo lo que el contrato implica. Es decir, ¿qué es lo que el contrato implica? ¿Verdad? ¿Cuáles son todas las obligaciones y deberes que están estampados o que están estipulados en ese contrato? Como tercer punto, vamos a tener que determinar el precio, ¿verdad?, de esa transacción.
Es decir, eso tiene un valor, un precio, entonces tenemos que determinarlo. Tenemos que ver cuál va a ser el precio. Una vez que tenemos el precio, vamos a tener que hacer una asignación o una distribución a cada transacción de la obligación de desempeño. Es decir, lo que les indicaba anteriormente. En el caso del celular, ok, hay que saber cuánto es de internet, cuánto es para la mensajería, cuánto es para la llamada, cuánto es para redes sociales, cuánto es para el aparato telefónico. Entonces, tenemos que identificar y esas obligaciones para poder asignarle ese precio a cada uno. Y de último, ok, que sería el reconocimiento del ingreso, es decir, cómo lo vamos a registrar. Es decir, cómo vamos a asignar ese precio para poderlo registrar contablemente. Porque no todo se lo vamos a cargar a una sola actividad o a una sola obligación de desempeño, ¿no? ¿Por qué? Porque en un contrato pueden haber varias obligaciones de desempeño. ¿Ok? Después podemos tener ahí costos incrementales, que es también parte de los contratos que se pueden derivar de esa obligaciones de desempeño, pueden surgir otros ingresos adicionales complementarios. Ok, todo eso, ¿verdad? Todo eso debe ser informado en los estados financieros. Es decir, todas esas condiciones cuando tenemos contratos, porque recordemos que los contratos muchas veces son a largo plazo. Veamos el caso ejemplo del teléfono que ustedes tienen. Muchos de los planes, cuando usted adquiere un teléfono, generalmente es a 2 años. Entonces, durante 2 años tenemos que ir registrando todas las obligaciones de desempeño. La empresa, el operador telefónico, pues tiene que ir viendo cómo va registrando toda esa parte. ¿Ok? Después vamos a tener otros tópicos de reconocimiento de ingresos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Vamos a tener algunos métodos, ¿verdad? Y vamos a tener algunos otros ingresos que están dentro de esta misma norma. Entonces, método de medición de avance, de la satisfacción de la obra. Un momentito, por favor. Ok. Seguimos entonces. Entonces les decía, volviendo aquí a la presentación, otros tópicos, ¿verdad? Tenemos ahí, pueden ser, por ejemplo, garantías, ventas con derecho a evoluciones, pueden ser derecho no ejercido por los clientes, pagos iniciales. Aquí vamos a tener también la franquicia, que recordemos que la franquicia, la licencia son contratos, consignaciones, es decir, pueden haber otros tipos de ingresos que también los está cobijando la misma norma internacional. Aquí definimos contrato con un cliente. Para que exista un contrato se necesita que al menos 2 partes. Por eso yo les decía que el contrato es bilateral. Tiene que haber mínimo 2 partes. O más que Profe, derechos y obligaciones. ¿Sí? disculpe, tiene que volver a darle compartir pantalla. Ah, ok, perdón. Ahí disculpe, profe, que lo haya interrumpido. Ok, fue que me salí seguro. Vamos otra vez. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ok, entonces estamos ahí de explicarlo del contrato, a que deje 2 partes, lo que les decía, que por lo menos tiene que ser bilateral. Por eso que se llama bilateral, porque hay mínimo 2 partes. Hay derechos y obligaciones que son exigibles, es decir, usted usa el teléfono, pero por el uso del teléfono tiene que pagar.
por construirme la casa, usted tiene que pagar, etcétera. Para que más o menos vayan viendo algunos ejemplos de contrato. Obligación de desempeño. Es un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio. Ejemplo, venta de mercadería. Recordemos que con la venta de la mercadería, eso es ahí yo, cuando usted va a una tienda a comprar un pantalón, ahí usted paga y le dan el pantalón. Eso es como una obligación de desempeño. Pero en este caso nosotros estamos bajo el concepto de contrato, no de las ventas comerciales. Ok. Si alguna duda, pregunta o duda tiene, pues me lo indican para detenerme y seguir. Entonces, la norma internacional de información financiera, para un poquito de historia, entraron en el 2001. Las normas como tal comprenden varios componentes. Están las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones de las normas, las interpretaciones de los NIF, un marco conceptual y una guía de implementación. Ok, eso es para la gente que va a estudiar como contaduría, pues sí les debe interesar eso. Los pasos de la NIF 15. ¿Ah? Es decir, vamos ahorita a entrar a ver la NIF 15 como tal. Las normas han sufrido y sufren y sufrirán cambios. Es decir, ¿por qué? Porque cada norma se va a ir ajustando de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de las empresas y de los países. Entonces, ahí más o menos hay algunas normas, por ejemplo, está la NIC 40, la NIC 7. Vean que uno dice NIC y otro dice NIF. ¿Ah? Son dos cosas diferentes. Pero si vemos ahí, por ejemplo, un grupito, ahí les puse algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, que en el 2018 entraron la NIF 9 y la NIF 15. Entraron unas interpretaciones, esas IFRE son interpretaciones. En enero también del 2018 entró la NIC 40, la NIF 7, la NIC 28. Y en el 2019 y en el 2021 entraron otras. Y el otro año entrarán otras. Es decir, ahí las normas van a ir cambiando. Pero en este momento a nosotros lo que nos interesa es únicamente la NIF 15, porque es la de ingresos. ¿Ok? El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad, cuando hablamos de una entidad es una empresa, para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe y calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujo efectivo que surge de un contrato. Vean que hay subrayo, contrato con un cliente. Es decir, aquí vamos a estar, todo aquello que está amparado en un contrato, debemos de registrarlo con base en la norma. Si no hay contratos de por medio, entonces no podemos aplicar esta norma. Entonces entra como ingresos normales. Una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes, excepto o salvo las siguientes situaciones. ¿Verdad? Contrato de arrendamiento dentro del alcance de la NIC 17, que son los arrendamientos. ¿Por qué? Porque hay una norma exclusiva para los arrendamientos. Porque tenemos arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, arrendamiento en función financiera. Es decir, hay una norma que da el tratamiento contable a ese tipo de contratos. Porque los arrendamientos o lo que conoce como leasing son contratos. También con contrato de seguro, eso está normado por la NIF 4. ¿Verdad? Recuerden que cuando uno contrata con el seguro una póliza, pues ahí se firma un contrato y hay ciertas condiciones por las cuales se pueden utilizar las pólizas. Digamos, por ejemplo, en vehículos, yo puedo tener un vehículo y le pago una póliza al vehículo. ¿Esa póliza qué me va a cubrir? Bueno, depende de las cláusulas o las condiciones en que yo la quiera. Si son daños a terceros, daños a mi propiedad, es decir, puede ser un contrarrobo, contra hurto, contra siniestro, es decir, yo escojo cuáles son las condiciones o las cláusulas o las contraprestaciones que me va a dar a mí el ente asegurador. Después tampoco va a estar por la norma NIF 15 cuando hablamos de instrumentos financieros que están bajo la NIF 9.
¿verdad? Ni las 10, porque son estados financieros consolidados, ni los acuerdos conjuntos, que es el joint venture, ni con estados financieros separados, ni con inversiones en inversiones o a empresas asociadas o relacionadas. Entonces, tenemos que tener claro en qué momento no podemos aplicar la NIF 15. Entonces, ahí nos da. Ahora, la NIF 15 tiene una serie de pasos o una guía. ¿Verdad? Eso se le conoce como el modelo de los 5 pasos para aplicar el principio fundamental o principal de la NIF 15. ¿Cuáles son los 5 pasos? Lo primero es identificar el contrato. Por eso les decía, si no tenemos contrato, no podemos aplicar la norma. Lo primero es tener claro ese contrato. Tengo que tener un contrato por medio. Tengo que identificarlo, tengo que saber en qué consiste ese contrato. ¿Qué tiene la parte A y qué tiene la parte B que hacer? Segundo paso, ¿verdad? Dentro de ese análisis del contrato es donde yo voy a identificar esas obligaciones de desempeño. ¿Okay? ¿Qué es lo que consiste? ¿En qué consiste el contrato? ¿Y cómo vamos a pagarlo? Que ese sería el paso 3. ¿Cómo se determina el precio de las transacciones? Paso 4. ¿Cómo asignamos ese precio a cada obligación? Y por último, ¿cómo lo reconocemos? Entonces, vean que son 5 pasos, es el modelo de los 5 pasos, que es muy sencillo y todo está relacionado con el contrato. Identifico el contrato, veo en qué consiste el contrato. Paso 2, determino el precio de esas obligaciones, o decir, o en que la esencia del contrato es para qué firmamos el contrato, asignamos un precio y registramos. Reconocemos el ingreso. Entonces, vean que es muy, muy sencillo el método. Ahora que damos un ejemplo, lo van a ver que es bastante sencillo. Ok, ahí tenemos entonces las 5 métodos. Ok. Volvemos aquí. Un contrato legalmente exigible, incluyendo contratos de escritos, orales o implícitos. Generalmente cuando habla uno de un contrato, los contratos, de acuerdo al Código de Comercio, y a la parte mercantil y civil, pueden haber contratos de palabra. Pero en estas situaciones, lo recomendable es siempre tener contratos en blanco y negro, es decir, contratos en papel. ¿Para qué? Para que el día de mañana ninguna de las dos partes se pueda quitar o quiera modificar las cláusulas o las condiciones que se firmaron. Entonces, por eso es importante que más bien sean contratos escritos, y no solo escritos, sino que esos contratos tienen que ser lo más claro posibles. En los contratos deben ser aprobados por las partes, ¿verdad? Es decir, cuando dicen aprobados es que generalmente los contratos, una vez que ya estamos de acuerdo, firmamos. Entonces ahí estampamos nuestra firma, entonces aceptando todas las condiciones. Ahí va a estar los precios, va a estar en qué consiste, los derechos de cada parte y la parte sustancial. Por ejemplo, si es un contrato, por poner un ejemplo, un contrato de explotación de una franquicia, ahí dice en qué consiste la franquicia, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuánto tengo que pagar, si es una comisión, si es un royalty, ¿verdad? Por cuánto tiempo es, quién es el dueño de ahí, qué condiciones tengo que tener yo para desarrollar la franquicia, es decir, todo, ya identifico bien el contrato. Okay. Cualquier contrato queda fuera del alcance si es totalmente inejecutable, es decir, que yo hago un contrato pero no lo puedo ejecutar, entonces no lo podemos registrar ahí. O bien, ¿verdad? Cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato de forma unilateral sin compensación. Como es un contrato, también a veces en los contratos hay algunas cláusulas que si usted quiere rescindirlo, es decir, cancelarlo, a veces tiene que pagar un costo. ¿Verdad? Es resarcir, ¿verdad? Una indemnización porque hay un incumplimiento de contrato. Entonces, todo eso tiene que quedar bien clarito ahí. Identificamos las obligaciones, ¿ok?
facultad de identificar todos los bienes, servicios prometidos, incluyendo lo implícito y en el contrato. El bien o servicio es distinto. Entonces vemos ahí, facultad de ser distinto, sí. Dentro del contexto nuevo, no. Entonces veamos que ahí tenemos que hacer una valoración. El cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí solo o en conjunto con otros recursos disponibles. Sí, representa una obligación de desempeño independiente. Y, distinto con contexto del contrato, el bien o servicio es identificable por separado de los demás compromisos de contrato. Entonces, combina dos o más bienes y servicios. Como el caso del celular, que les decía anteriormente, que el por sí solo, cuando usted quiere un contrato de una línea telefónica, de un celular, pues ya está implícito varias contraprestaciones. Ya usted sabe cuántos minutos tengo derecho, cuánto es la capacidad del internet, ¿verdad? Entonces todo eso ya usted lo tiene bien delimitado. Determinamos el precio, ok, ahí está. Vemos el monto de las transacciones, el tiempo, cuándo se da, todo el asunto, todo el análisis, si son variables, si son fijos, si están en función de un tope o si dependen de acuerdo a los ingresos, si depende de acuerdo a la venta de productos, es decir, un montón de cosas. Volviendo al mismo caso del ejemplo del celular para que ustedes lo tengan claro. Dentro de los planes hay diferentes, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, si son de 20 gigas, si son de 50 gigas, o sea, de 100 gigas, igual que el internet, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad del internet, si es de 5, si es de 10, si es de 20 o de 100 megas. Entonces, así vamos a ir determinando el precio de acuerdo a las transacciones, porque estamos identificando en qué consiste cada contraprestación. Recuerda que contraprestación es lo que yo recibo a cambio del pago. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta con estos conceptos? Ninguna. ¿Jóvenes? ¿Se quedaron De mi callados? parte no. No. Ok. Entonces, cuarto paso. Aquí asignamos el precio de cada transacción. Es decir, entonces, porque pueden haber precios independientes o precios en conjuntos. Entonces, cuando hay precios independientes no tenemos tanto problema. Pero cuando están precios en conjunto, es que sí tenemos que empezar a ver cómo vamos a segregarlos para poder asignar un precio adecuado. Por ejemplo, en el caso mismo, volviendo al celular para que les quede más claro, usted paga un solo monto por varios servicios. Entonces, pero a ustedes no les interesa, usted como el usuario final, no le interesa cuánto es de internet, cuánto es de audio, cuánto es de mensajería, no. Eso le corresponde a la empresa que da el servicio, porque ahí es la que tiene que hacer la distribución contablemente. Usted no, para usted en su contabilidad lo único que va a hacer es registrar el pago, ¿verdad? Va a decir gastos de servicios telefónicos contra bancos, ¿verdad? Esta norma es aplicable para el que recibe los ingresos. Por eso se llama ingresos. No para el que lo paga, es para el que lo recibe. ¿Ok? Reconocimiento. El desempeño del vendedor genera un incremento del activo controlable por el cliente. El cliente recibe y consume el beneficio del desempeño. Al mismo tiempo, el vendedor no genera un activo que tenga un uso alternativo y tiene el derecho a facilitar el pago. Reconocer los ingresos en un momento determinado, ¿sí? Derecho a pago vigente, títulos legales, la posición física, riesgos, el cliente ha aceptado el activo. Es decir, aquí son en qué momento, ¿verdad? Yo voy a registrarlo. ¿Por qué? Porque pueden darse situaciones diferentes. Con solo el simple hecho de pagar yo el derecho, pues ya tengo el derecho a eso. O bien, o cuando yo puedo disponer del bien, es decir, la posesión física, es decir, hasta que yo puedo usar el bien, lo puedo registrar. O cuando el cliente ha aceptado el activo. Eso se da, por ejemplo, muchas veces cuando se hacen importaciones, muchas veces importamos mercadería y resulta que cuando está tal vez en el puerto de embarque, que es en Miami, por poner un ejemplo, ya la mercadería es mía. ¿Por qué? Porque ya ha aceptado los inventarios, las compras que hice, pero no han llegado todavía aquí al país. Pero desde
que yo ya acepté que esa compra era mía, pues ya tengo el derecho, ya tengo el activo en mi posesión, ¿no? Y por eso pueden haber diferentes momentos en los cuales hay que reconocer el ingreso. Y ahorita vamos a ver el ejemplo para que les quede un poco también más claro. Un contrato, igual, pueden sufrir modificaciones. Recordemos, esas modificaciones tienen que ser aprobadas por las dos partes. Volvemos al mismo punto. El contrato es bilateral. Es decir, al ser bilateral, tienen que estar los dos de acuerdo. Si no, no funciona. Entonces, ¿se aprueba la modificación? ¿Sí o no? Entonces, ahí vamos viendo alternativas y posibles caminos a seguir. Veamos un ejemplo. ¿Se aprueba la modificación? Sí. Ok, la modificación agrega bienes, servicios distintos y el incremento en el precio refleja su precio de venta independiente. ¿Sí o no? Digamos que sí. Entonces, la modificación contabiliza un contrato aparte. ¿Ya? Ahí podemos tener sí o no también. Todos los bienes y servicios restantes son distintos. Sí, la modificación se contabiliza como la terminación del contrato original y la creación de un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque puede ser que esa modificación me cambie sustancialmente, ¿ya?, el contrato original. Entonces, en ese caso, es mejor dejar ya sin efecto el primer contrato y volver a firmar un nuevo contrato, ¿ya? Porque hay condiciones diferentes, tal vez ya la esencia del original ya no es la misma, entonces lo cambiamos. Entonces, ven que ahí nos da como opciones. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no lo hago? O sea, son como opciones de análisis. Esto más que todo son situaciones de análisis. Veamos este ejemplo para que les quede un poquito más claro. Viene, resulta que una empresa contrata con otra empresa, digamos que una empresa que es dueña de equipos de fotocopiado, ¿verdad?, equipos de fotocopiado, y contrata con un cliente, ¿verdad?, donde le va a cobrar 110 por el alquiler el leasing de las impresoras, estos equipos que hoy en día imprimen, escanean, hacen de todo, que son una maravilla. Entonces, dice el cliente, ok, yo le voy a cobrar 110 por cada uno. Ok, ya identificamos el contrato, que el contrato es un contrato de alquiler de un bien, que ese bien me va a cobrar 110, que ese bien tiene diferentes servicios, ¿verdad?, que me permite a mí fotocopiar, escanear, mandar correos, es decir, hacer reducciones, imprimir a color, imprimir blanco y negro, es decir, una serie de bondades que tiene ese equipo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las contraprestaciones que aparecen ahí? Ok, dice que la empresa, por cada equipo que yo le entregue, me paga 110. En ese equipo, dentro de ese contrato de 110, van a estar lo siguiente. Yo le doy el equipo, yo le entreno, le doy una capacitación para que usted pueda usar el equipo, porque como el equipo es de alta tecnología, ¿verdad?, como le dije, hace fotocopiado, hace escaneo, hay cosas de correo electrónico, es decir, tiene un montón de maravillas. Hace compilación de archivos, es decir, entonces, ok, me tiene que preparar porque si no el equipo quedaría subutilizado. ¿Ok? Además, el contrato dice, ok, después de la capacitación que le doy, también voy a estar ahí como disponible para darle a usted algún servicio de apoyo cuando usted lo requiera. ¿Ok? Y además, también tengo una garantía. Aparte de la garantía normal, que era de 1 año, le voy a hacer una garantía extendida por 2 años. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vean que ya identifiqué cuáles son las condiciones por las cuales yo estoy arrendando el equipo, el activo. La empresa me entrega el equipo, me va a dar capacitación, me va a dar asesorías o apoyo y me va a dar una garantía. Entonces ya tengo 4 contraprestaciones que la empresa proveedora de la impresora por 110 me va a entregar a mí, que estoy comprando, que estoy adquiriendo esa fotocopiadora. Ahora sí, entonces, resulta que a lo interno de la empresa proveedora, es decir, cuando hablamos de empresa proveedora, es la empresa dueña de los equipos, tiene que saber cómo va a repartir eso. Entonces dice, ok,
Vamos a determinar los precios de esta forma. De hecho, que esto es bajo un estudio técnico que ellos tienen. Dice, ok, al equipo, el equipo que le vamos a entregar, a ese le vamos a asignar un valor de 100 colones. A la capacitación le vamos a dar un valor de 5 colones. El servicio de apoyo que va a estar disponible ahí, 4 colones. Y una garantía extendida, 1 colón. Entonces, ok, ya tengo los 110 colones que el cliente me va a pagar. Ya contablemente ya tengo repartidos, tengo distribuidos esos 110 colones. Ahora sí, ¿cuándo voy a reconocer eso? Ok. Aquí, cuando hablamos de reconocer, es por el tiempo, porque aquí es donde vamos a llegar a la contabilidad. Entonces, dependiendo del momento, así va a ser su registro contable. Cuando yo le entrego el equipo, pues es inmediato. Es decir, en ese momento yo tengo que registrar el ingreso por el equipo. Ok. El plan de capacitación puede ser que me diga, ok, hay que ver en qué momento me va a dar el plan de capacitación. Puede ser que me diga, ok, no, yo le voy a dar una capacitación antes de que empiece a operar los equipos, o le doy una capacitación al inicio y otra a los 2 meses, para que más o menos, una vez que ya han más o menos visto cómo funciona, si tiene más dudas, pues lo vuelvo a capacitar. O, ¿verdad? Porque eso entonces es un lapso de tiempo, o bien brindar servicios de apoyo, que no sé en qué momento voy a ocupar alguna ayuda. Entonces, eso está durante toda la vida del contrato. Porque recordemos que un contrato tiene que tener un plazo de vencimiento, una fecha de la firma y un plazo de vencimiento, porque si no serían contratos vitalicios. ¿Verdad? Y eso no se trata. La idea es que sean contratos definidos, con fecha de inicio y fecha de conclusión. Y la garantía extendida también le va a depender de qué momento se extendió, si era por 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, eso, reconocer los ingresos, va a depender de qué momento, si es hoy, si es mañana, si es dentro de 6 meses o si es dentro de 1 año. Entonces, así vamos a ir reconociendo los ingresos. ¿Le quedó claro este ejemplo o tiene alguna duda? No tengo duda ahorita, profe. No. Ok, están muy callados. Ok, vamos con un caso práctico. A ver si lo logran identificar. Una empresa dedicada a la venta de medicamentos para combatir la anemia cede gratuitamente instrumentos de análisis clínicos a centros de salud por un periodo de 2 años a cambio del compromiso contractual por parte de los citados centros de adquirir los medicamentos de acuerdo con un mínimo establecido. Posteriormente, la venta de los medicamentos se compensará con el costo de la cesión de los instrumentos. Y, adicionalmente, si no se llega a un consumo mínimo, los aparatos pueden ser retirados antes del periodo convenido de cesión. El valor de los instrumentos de análisis clínicos cedidos en la contabilidad de la empresa suman $400,000. Se puede asignar por el mercado un valor de arrendamiento de estos activos de $50,000 anuales. Es decir, que si a mí no me dan los equipos y yo quiero tenerlos, pues tengo que pagar $50,000 por año. Durante los años siguientes se realizan las siguientes ventas de radioactivos a la empresa, a la que se le cede los instrumentos de análisis clínico. En el año 1, $200,000. Año 2, $150,000. ¿Cómo vamos a contabilizar esas operaciones? Ok. Primero, vamos a identificar, dígame, lean el ejercicio, dígame cuáles son las obligaciones que están ahí en ese contrato. ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, ¿en qué consiste el servicio? ¿En qué consiste ese contrato, ¿verdad?, que está ahí? Voluntarios, voluntarias, léanlo y me dicen en qué consisten esos servicios, esas contraprestaciones, esas obligaciones. Y ahí está, la empresa está obligada a darle los, ¿cómo se llama? El equipo clínico, los instrumentos clínicos ¿Correcto? y los medicamentos gratuitamente en esa fecha de 2 años. Uh-huh. Esos son dos, ¿cómo se dice?
dos obligaciones que Contraprestación. tiene. Dos obligaciones, ¿correcto? Ujú. Ajá. ¿Qué más? Después, al finalizar el contrato, ¿verdad? Ujú. Las clínicas tienen la obligación de, me parece que, no me acuerdo si era devolver, o sea, posteriormente los medicamentos se compensaban el costo de la sesión. Perdón, Bueno, bueno, las clínicas tienen que comprarle a la un mínimo, empresa un un mínimo, mínimo, ajá, correcto. ajá, eso es el costo. Ujú. Conforme se vaya, supongo que conforme se vaya solucionando, no, solucionando, no, Correcto. gastando la obligación de desempeño se va cobrando la empresa. La empresa va cobrando conforme se vaya cumpliendo la obligación de desempeño. Ya a final, después de los 2 años, me parece, ¿no? Perfecto. Ok. Ya, vean que ya más o menos van entendiendo cómo funciona. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Ok. Vamos a ver los pasos. O sea, recordemos que aquí tenemos que ampararnos a los pasos. Ok. Primer paso era identificar el contrato, que ya lo identificamos, que sí podemos aplicar la NIF 15 porque había un contrato. ¿Ah? Ok. Obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos? Uno, la venta de medicamentos y el alquiler de los instrumentos clínicos. Paso 3, precios. Ahí asignamos los precios. ¿Ah? 200,000 primer año y después 150 segundo. Paso 4, ¿cómo asignamos los precios? ¿Ok? Los vamos a asignar de conformidad con lo que está asignado en la transacción. ¿Ah? ¿Ok? Y paso 5, ¿cómo reconocemos? Entonces vean que ahí ya estamos estableciendo, ok, una guía práctica del reconocimiento de los ingresos. ¿Ok? Nos vamos entonces aquí. En primer lugar, tendremos que estudiar el contrato con el cliente, se identifican las obligaciones, se determina el precio, se asigna el precio a cada obligación y se reconocen los ingresos. Como vimos anteriormente, tenemos dos, y como ustedes lo vieron indicar, la venta de medicamentos y el alquiler de los instrumentos. ¿Ok? En primera instancia, esas son las obligaciones. Dos, vender medicamentos y el alquiler de instrumentos. Ahora, la empresa vendedora registrará el inmovilizado. El inmovilizado significa el activo material, el valor del instrumento de análisis y lo amortizará durante su vida útil. ¿Okay? Entonces, en el año 1, ¿cuánto nos costaban las transacciones? $200,000. Entonces, el valor razonable de la transacción eran $200,000 por la venta de los medicamentos y $50,000 por el alquiler de los instrumentos clínicos, ¿no? Que es lo que nos decía ahí. En total tenemos $250,000. Punto 3, asignación del precio a cada de las obligaciones. Entonces, si vamos a pagar 200,000 por beneficios que son de 250,000, significa entonces que vamos a tener un ratio del 80%. ¿Ah? Del 80%. Ahora, a partir de ese 80% es que vamos a empezar a repartirlos eh, de acuerdo a las dos actividades, a las dos contraprestaciones u obligaciones. Entonces, para el primer caso, para la asignación del precio y la obligación de desempeño, tenemos en la venta de medicamentos, 0.80 por 200,000. Entonces significa que son 160,000. Y en el caso del instrumento clínico, sería el 80% de 50,000. Entonces, serían 40. Entonces, 160 y 40 están los 200,000 que vamos a repartir. Entonces, ¿cómo vamos a registrar ese ingreso de 200? ¿Ok? 160,000 es por la obligación de la venta de medicamentos y 50 por el uso o el alquiler del activo. ¿Ok? ¿Les quedó claro ese ejemplo ahí? Ahí va, ahí va. Ahí va, ok. Vamos a tomar unos 10 minutitos porque en virtual es un poco más cansado, 10 minutos, porque para explicarle el otro ejemplo que está un poquito más largo. ¿Verdad? Voy a dejarlo en la pantalla para que si alguien quiere leerlo, lo pueda leer y después volvemos a retomarlo. Si tiene alguna duda, pues lo vemos ahí. Vamos a hacer un primer break, un primer descanso. Bueno, profe. Ok, 10 minutos y volvemos. Bueno.
Grabando.